Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a otro taller más de nuestro discipulado 2023, que se titula la Biblia y el Espíritu Santo. Amén. La Biblia y el Espíritu Santo. Y bueno, estamos contentos de poder retomar la presencialidad, a pesar de que hace 2 sábados que venimos haciendo de forma virtual. También tenemos esa otra opción, ¿verdad? Saludamos y bendecimos a los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, a través de la plataforma de Google Meet, más precisamente. Les bendecimos, les saludamos y vamos a orar en este momento. Le invito a que me acompañes, ponga de pie, vamos a consagrar este estudio a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde nos reunimos delante de ti, Padre Santo, para pedirte, Señor, tu ayuda, tu bendición, para pedirte, Señor, tu guía en todo, Señor, esto que vamos a estudiar, Padre Santo. Que seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos para que todo esto que hacemos, Señor, a ti te agrade, Señor. Padre, pedimos, Señor, que sea tu presencia, tu poder, Señor, guiándonos, bendiciéndonos, ayudándonos, Señor Jesús, para que podamos comprender, asimilar, Señor, la revelación completa, Señor. Padre, es mi deseo, Señor, poder retransmitir a los hermanos, Señor, y que ellos, Padre Santo, puedan, Señor, asimilar, Padre, espiritualmente, percibir las cosas del Espíritu, Señor, según tu perfecta voluntad, Señor. En esta tarde, Señor, rindo mi vida y bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos presentes en este lugar. Padre, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consagramos nuestra vida y ponemos el corazón, nuestra mente. En este momento, Señor, vamos a apagar celulares, vamos a apagar todo aquello que nos distrae, Señor, y vamos a dedicar estas 2 horas hasta las 6 de la tarde, Señor, a ti. Padre, consagramos nuestra vida, nuestros bienes, todo lo que tenemos, Señor, a ti, al aprendizaje, Señor, y protégenos, Señor. Padre, sabemos que hay un evento futbolístico, Señor, que empieza a las 6:30, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que todo este servicio se desarrolle, Señor, sin problemas, Señor. A que seas tú controlando todo, Padre. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, queridos hermanos. Bien. ¿Cuántos hermanos tenemos conectados? 9 hermanos. Bien. Bien. Bueno, vamos entonces a repasar el texto lema que está justamente en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. A ver, ¿quién de los hermanos puede leer? A ver, ¿alguno? Ahí, el hermano Héctor. Bien, ahí le alcanzamos el micrófono, ahí le paso. Primera Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir solamente de forma espiritual. Cuando nosotros nos enfocamos realmente en el camino del Señor, hay 2 opciones. O realmente hacemos las cosas por convicción, o hacemos las cosas por locura. ¿Quiénes son los que van a ver eso, queridos hermanos? Son la gente que nos están mirando, los testigos. Los testigos inmediatos que vamos a tener comienza en nuestra familia. Dice que la primera congregación que estamos llamados a administrar es justamente nuestro primer redil, es nuestra casa, nuestra familia.
Son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro cónyuge, quienes van a mirar realmente nuestra convicción. Ahora nosotros podemos darle a entender que hacemos las cosas porque realmente amamos a Dios, lo que implicaría una convicción, o simplemente hacemos las cosas por un fanatismo, a lo cual podemos englobar dentro de la locura. Quiero que usted tenga presente en esta tarde dos caminos: el camino de la convicción y el camino de la locura. Dentro de la convicción, hermanos, podemos englobar lo que dice, cuando estoy utilizando la palabra convicción, ¿a qué estoy haciendo alusión? A ver, ¿a qué hago? A ver, hermana Claudia. Muy bien. A la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué versículo respaldamos eso? A ver. Hermano Cacho. A ver. Use por favor. Después la fe, la certeza, Muy bien. la certeza, la convicción, no, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Hebreos 11:1. Entonces, hermanos, en el camino de la vida, vamos a tener dos formas de transitar, de sobrellevar nuestras decisiones. Vamos a tener que hacer por convicción, o vamos a tener que hacerlo por, yo les mencioné recién, locura. ¿Cómo ven esto, hermano? Esta es la óptica de quién, de los testigos. Testigos. Es decir, de las personas que nos están mirando. ¿Quiénes son las personas que nos miran o que nos observan? Un testigo ocular, ¿quién es? Es una persona que está presenciando, o sea, que una determinada situación es alcanzada por sus sentidos. No es solamente aquel que ve. Un testigo hábil, como se conoce en lo que es las leyes y la jurisprudencia, es una persona que participó de una acción y a través de la percepción de sus sentidos, no solamente el ver, sino que también el escuchar, el ver, el escuchar, el sentir. Hubo un incendio, había olor a quemado, yo fui testigo, hubo olor, ¿verdad?, a quemado, al tacto. ¿Por qué? Sí, porque yo fui testigo, porque si hubo un incendio, me saltó una chispa, me quemó, por dar un ejemplo. O sea, el testigo no solamente es aquel que ve. Un testigo es una persona que a través de la percepción de sus sentidos es partícipe de un hecho. Ahora, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro, dice la Escritura, gran cantidad de testigos, profesemos la fe que nos ha sido heredada. ¿Qué significa eso? Nosotros, hermanos, según los testigos que nos rodean, que la mayoría son personas no cristianas, porque nosotros, el Señor Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, no estamos llamados nosotros a recluirnos en un convento ¿verdad? O un poco de lo que es la filosofía ascetista, de que para que nada me contamine, yo tengo que justamente evitar el contacto con el mundo. No, vamos a tener que convivir con personas, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces es inevitable participar muchas veces de grupos de WhatsApp donde la mayoría no son cristianos, el grupo de la facultad
donde tus compañeros te vas a reunir a hacer un trabajo de grupo y no son cristianos, tus compañeros de la escuela, tus compañeros. Entonces estamos en el mundo, pero no pertenecemos allí. Ahora, no estamos llamados a recluirnos. Muchas veces, años atrás, nos enseñaba muchas veces a que, cuidado, la música mundana, esto es mundano. ¿Se acuerda que en la clase pasada habíamos hablado, analizado lo que es el término mundano? Y muchas veces no se nos inculcó de esa manera, no, cuidado que esto te contamina, no, eso te contamina, no, eso no. Y la verdad que vivíamos, y yo fui parte de ese proceso muchas veces, porque así era la teología. Usted hace 3 décadas anterior se enseñaba teología de otra manera, donde todo, no pise acá porque es del mundo, no pise acá porque es del mundo. Y entonces crecíamos con una mentalidad reprimida, por decirlo, donde todo era pecado. Sin embargo, cuando uno lee las Escrituras y nosotros empezamos a incursionar en ella y estudiarla más precisamente, nos damos cuenta que el Señor nos ha mandado no a la defensiva, sino en calidad de conquistadores, en calidad de que cuando salimos nosotros al mundo tenemos que saber que hemos sido llamados a ser luz y sal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vas a la escuela, cuando vas a la universidad, decir: Señor, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, yo sé que va a haber oposición, yo sé que hay gente que no es cristiana, sé que quizá predican el ateísmo, pero aún así, Señor, tú estás conmigo y yo voy a brillar, Señor, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo voy a ser el mejor de todos los de mi clase. Y si tú estás conmigo, yo voy a sobresalir con mi trabajo laboral, con mi trabajo secular, ¿verdad? Con mi trabajo secular voy a sobresalir, voy a ser el mejor, voy a conquistar, porque el Señor nos ha mandado a conquistar. Y a través de mi trabajo, cuando a mí me pregunten: ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo te fue? Es porque el Señor está conmigo. Y allí en ese momento le vamos a dar la gloria al Señor, cuando seamos sobresalientes. Por eso el cristiano está llamado a ser luz. Y el estar llamado es justamente sobresaliente, pero no para la gloria mía. Para cuando el día te pregunte: ¿y cómo haces? La verdad que el Señor está conmigo y todo se lo debo a Él. Es la oportunidad de poder testificar justamente ante los testigos, las personas que nos miran, que ¿por qué le hacía la acepción de los sentidos? Porque son personas que nos ven, pero no solamente nos ven, nos oyen cómo hablamos, ven cómo nos vestimos, ven cómo trabajamos, escuchan, conviven y hablan con nosotros, interactúan. Entonces, estos son los testigos. Y según los testigos, hay 2 formas de hacer las cosas en la vida. Una es por convicción, porque ellos como dice la Escritura acá en 1 Corintios 2:11, ellos no han de entender las cosas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la única forma de ver las cosas es o que una persona hace las cosas por convicción. ¿Qué significa la palabra convicción? Es la absoluta seguridad y la confianza en que lo que yo estoy haciendo o diciendo es así y está bien. Es la aseveración de algo que uno considera correcto. Entonces una persona que no es cristiana no va a entender las cosas de Dios, no va a entender por qué un domingo quizás no te puedes juntar, muchas veces, no siempre, pero porque quizás un domingo no podés suspender la iglesia porque tenés que venir, o porque tenés ayuno. Pero mira, se fue al ayuno y a la tarde va al discipulado otra vez, pero ese vive en la iglesia. O que va a decir: pero mira, en vez de ir con tu familia, te vas a ir al culto de Pentecostés, fin de semana XL. Entonces, las personas tu compañero de trabajo, tu vecino, tu familiar que no conoce a Cristo, él va a ser un testigo que hacemos las cosas o por convicción o por locura. Por locura también podemos englobar ¿a qué cosas? Ayúdame a buscar
sinónimos que pueden encajar en este lado del cuadro. A ver, le doy un ejemplo. ¿Qué otra palabra? Y los hermanos ahí que nos están mirando por el Google Meet también pueden escribir la palabra. Allá, a ver. Muy bien, fanatismo. Fanatismo. Son todos sinónimos, hermano. Religión. No, es que mi religión no me permite. ¿Se trata esto de religión, queridos hermanos, para nosotros? ¿O es porque hacemos las cosas porque amamos a Dios? Fíjese que automáticamente acá dentro de convicción vamos a reemplazar por amor. No hacemos las cosas por religión, hacemos las cosas porque amamos a Dios. Porque queremos que el Señor esté contento con nosotros. Amén. Religión, fanatismo. A ver qué más podemos agregar acá. ¿Qué les parece? ¿Qué otra palabra? Locura. A ver, ¿qué sinónimos podemos agregar? ¿No se le ocurre? Pero asociado con la fe. Por supuesto. Estamos hablando según el camino. Claro, demencia no tiene. No, demencia en este caso no, hermano. Pero ellos, a ver, hermana. Puede ser ignorancia, porque muchas veces también nos tildan de que no sabemos nada, que no entendemos nada, entonces... Claro, como que somos manipulables. Sí, o como pérdida de tiempo, sí. Esas cosas. Sectarismo. Realmente dicen, que son como una secta. Sectarismo. Hermano Héctor. Manipulación. ¿Por qué manipulación? Es que tu pastor te lavó la cabeza. Y ahí tiene que ver con lo que el sectarismo que decía hermano Ariel. Son todas palabras. Entonces la gente puede vernos de dos formas. Que hacemos las cosas o por locura o realmente podemos hacerle ver que tenemos convicción. Pero ¿sabe de qué va a depender? Va a depender de cómo nosotros, de qué cosa nosotros hablamos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos en el contexto del versículo no son las acciones, son las palabras. No hay árbol malo, dice el Señor, que pueda dar frutos buenos, ni árbol bueno que dé frutos malos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que lo que yo digo, que el día que yo demuestre que lo que yo digo condice con lo que yo hago, entonces voy a estar demostrando convicción. Cuando yo simplemente hablo y mi conducta deja mucho que desear, entonces ¿sabes qué? Este está loco. Este es un fanático, en realidad él tiene su religión. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, cuando yo tengo convicción, voy a demostrar amor. ¿Qué más le parece a usted? Ahí ya le di la primera pista. Pasión. Pasión, a ver. Pasión, benevolencia. A ver, hermana. Los frutos del Espíritu. Muy bien. Los frutos del Espíritu, ahí está. ¿Cuáles Paz, son? benignidad, mansedumbre, templanza. Paz. Muy bien. Muy bien. Es decir, los frutos que están en Gálatas 5:22. ¿Alguno puede leer, por favor? Fruto del Espíritu. Gálatas
5, 22 y el 23 también. A ver, ¿quién puede leer? Si alguno tiene, por favor, lo lee. A ver, hermana Laura. Mas el fruto del Espíritu es Fíjese, dice, más el fruto. el fruto. No dice los frutos, hermano. Dice el fruto. ¿Por qué? Una vuelta a mí un profesor en el seminario me explicó, y todos podía aprender los frutos del Espíritu. No. Y este profe me hacía en el seminario, me decía, no aguanta. Me dice, imagínate el helado de Tutti Frutti. Es uno solo, pero de varios sabores. Bueno, así es el fruto. Es el fruto del Espíritu. Que justamente tiene allí una mezcla de ¿qué? A ver, hermana Laura. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero, también. A ver, uno más. El 24. No está. ¿Cuál es la conclusión de esto, hermanos? Las personas van a, o mejor dicho, nos van a ver con convicción, o nosotros vamos a demostrar las convicciones cuando empecemos a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo se demuestra? Para que la pregunta, vamos a seguir con la analogía, acá el fruto, porque está en el lenguaje analógico. Para que un árbol dé fruto, ¿cómo se hace? A ver, uno dice, ¿de qué me está hablando el pastor? Yo quiero que usted se meta, se introduzca en el lenguaje analógico de la Escritura, que está la inspiración que está utilizando sobre el Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una imagen visual en su mente, o sea, el Espíritu Santo está actuando sobre él con una imagen visual que lo está inspirando y lo lleva a escribir lo que está escribiendo a los Gálatas. Y él dice el fruto del Espíritu. Entonces él está pensando justamente en un árbol, en una planta. Así es el lenguaje del Espíritu. Porque podría haber utilizado cualquier otro ejemplo. Sin embargo, el Espíritu Santo le está guiando en esto. Y para que una planta, para que un árbol dé fruto, ¿cómo se hace? ¿Vamos y buscamos el fruto directamente? Muy bien, primero sembramos. Cuando sembramos, ¿qué hay que hacer? Después regamos, fertilizar la tierra, mover la tierra, remover la tierra, muy bien. Y ahí automáticamente vamos al otro día y buscamos el fruto. Hay un tiempo, muy bien. ¿Qué sale primero? ¿Sale ya el fruto? ¿Qué sale? El tallo. Pequeño tallito. Fíjense como que estamos muy adelantados nosotros. El tallo, después una hoja, después otra hoja, después se produce lo que es el crecimiento, después se transforma ya en una planta, después con el tiempo se transforma quizás en un árbol, y después recién la flor, estamos en la flor, la hoja, y después el fruto. ¿En cuánto tiempo estamos hablando? A ver, hermana Laura, por favor. Sí. Yo sembré de una semillita, una planta de limón en una maceta. Y el otro día estuve contabilizando
necesitó 9 meses desde que floreció, que fue tipo septiembre, y recién hace una semana saqué un limoncito maduro. Y otros 5 años más o menos para que crezca. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el Espíritu Santo utiliza un lenguaje natural, del cual nosotros también somos testigos? Quizás siempre estamos muy apurados y así andamos en la vida, que no somos capaces de detenernos a pensar en eso. Pero muchas veces, ¿a qué voy con esto? Ya quiero ser líder. Ya quiero tocar en el altar. Ya quiero ir a predicar. Ya quiero ir a misionar, ¿verdad? Porque tenemos nuestro anhelo de servir a Dios. Sin embargo, el fruto es lo último del proceso. Y si una plantita, como mencionó Laura, tardó 9 meses para poder crecer, y nosotros en 3 meses ya queremos, muchas veces cuando estamos en el primer amor, queremos salir, queremos predicar, que nos conmueve. Sin embargo, el Señor nos está preparando. Y el Señor necesita que demos fruto. Porque para que una planta dé fruto, hay que haber pasado un proceso. Muchas veces cuando nosotros vamos y sacamos el fruto antes del tiempo y está verde todavía. El tema es que nosotros, el Señor sí entiende eso, y lo que no entendemos somos nosotros. Ese es el tema. Y por eso, hermanos, para poder llegar hasta ese fruto que requiere un desarrollo y un proceso de tiempo, de años, el crecimiento de esa planta va a depender de qué, de regar, de abonar la tierra, de que realmente tome agua. Y por eso, hermano, así también usted véase usted por un momento en este proceso. Usted está, quizás tiene mucho tiempo de cristiano, o quizás no, quizás hace poco viene a la iglesia, pero usted al venir al discipulado, al venir al culto, al venir al ayuno, está cultivando esa semilla. Esa semilla que el Señor Jesús dijo que la fe es como una semilla de mostaza. Por eso toda esta analogía, hermanos, de lo que es el crecimiento de la planta, es el lenguaje del Espíritu Santo inspirador de las Escrituras. No es una ocurrencia del pastor. El Espíritu Santo ha utilizado, el Señor Jesús utilizaba el lenguaje natural para explicar de forma paralela las cosas espirituales y que pertenecen al misterio del reino de los cielos. Las cosas misteriosas del reino de los cielos, el Señor Jesús las revelaba de la forma más natural para que nosotros podamos entenderlas. Entonces, tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que alimentarnos correctamente. Cuando venimos, cada vez que venís al culto, cada vez que venís, estás cultivando tu vida espiritual, ¿verdad? Estás haciendo qué cosa, estás trabajando la tierra, estás abonando la tierra, estás removiendo, estás regando, y eso justamente en un proceso de tiempo va a llegar a que realmente demos el fruto del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, les animo a que no falte usted al discipulado, a que no falte a los cultos, a que venga a las reuniones de oración, a que venga a los ayunos, a que se comprometa con el Señor. Porque usted, hermano, con el alimento adecuado, es como una criatura. La criatura, ¿verdad? El niño recién nacido solamente necesita la leche materna, como utiliza la inspiración de la Escritura, y no otra cosa. Porque la leche materna contiene todas las proteínas, las vitaminas, todos los nutrientes esenciales, básicos que va a necesitar la criatura para poder desarrollarse apropiadamente. Los huesos, el calcio. Imagínense que le saquemos y le demos hamburguesa. Rica la hamburguesa. No tiene ni dientes para comer todavía, ¿verdad? Pero obviamente vos a tu hijo le ponés y va a comer. Muchas veces el cuerpo de Cristo está así, hermano. Hermanos que
recién se convierte en el camino del Señor y no se le enseña doctrina, no se le enseña las cosas espirituales, la revelación, y están dale y dale consumiendo comida chatarra, que profecía, que palabra profética, que visiones, y un montón de cosas que no digo que no se pueda hablar, pero primero hay que empezar por el alimento espiritual básico. Por eso, hermano, usted no tenga dudas de que si usted se compromete con el Señor y si usted se alimenta correctamente, tarde o temprano va a dar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu va a permitir que seamos vistos como personas de convicción. Hermanos, en la vida hay dos clases de personas que sobresalen. O por muy bueno o por muy malo. O porque sos el más sobresaliente de tu clase, de tu trabajo, el más sobresaliente de tu aula, o porque sos el más terrible, el menos ejemplar, cualquiera de los dos. No por algo el Espíritu Santo le decía allí en el libro de Apocalipsis, le decía a la iglesia de Éfeso, le conviene ser frío o caliente, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces, hermano, para que nos vean con convicción, la forma es desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y para llegar al fruto es un tiempo de constancia, de perseverancia, de buscar de Dios, de alimentarnos, de desarrollar nuestra vida espiritual, de desarrollarnos en oración, de que el Señor nos lleve a nuevos niveles de oración en la intimidad. En la intimidad podemos nosotros desarrollar una vida de oración. Que tengamos experiencia en la oración, que el Señor nos visite. ¿Cuántos han tenido una experiencia que el Señor le visite en oración, orando usted solo? Que descienda ese calor que llena todo el espacio físico de su habitación o su lugar. Esas ganas de llorar, esa conmoción allí en oración, usted en la intimidad, no acá en la iglesia. Levante su mano. ¿Alguna vez usted ha tenido esa experiencia de que el Señor le visite en su intimidad? Levante su mano, si así es. Amén. Hermanos, ese es el camino. Amén. Ese es el camino. Cuando nosotros empecemos a hacer las cosas por convicción, a dar fruto del Espíritu Santo, entonces la gente realmente va a decir lo que dice. Cuando lo que dice condice con lo que yo hago, como procedo en la vida, entonces vamos a estar demostrando convicción y no locura. Y no locura. Por eso, hermanos, para finalizando ya, dice, porque que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Las personas nos van a ver con la convicción de que somos hombres realmente espirituales, y entonces allí es cuando vamos a llamar la atención. Esa persona tiene algo. Esa persona tiene algo. Y usted mismo se va a dar cuenta, la gente se acerca a pedirme consejos. Yo no sé qué tengo, pero la gente quiere hablar conmigo, la gente me pregunta ¿qué hago? Y me pide una breve consejería, ¿verdad? Se acerca o me cuenta sus problemas. Es porque tenés el fruto del Espíritu Santo, ya empieza a manifestarte en tu vida, no es casualidad. Amén. Amén. Hermano Héctor, sí. Disculpe mi ignorancia. A ver, pero ¿es posible tener todo esto, pastor, en una persona? Por supuesto. El fruto del Espíritu Santo, lo que pasa es que nosotros recordemos el proceso. Nosotros quizás queremos tener todo el fruto de una sola vez. Y lleva tiempo. Quizá a los 5 años de cristiano empieza a tener amor, paciencia. 7 años de cristiano, amor, paciencia, gozo y paz. Se va a medida que nosotros vamos desarrollando nuestra vida cristiana, esto es algo posible. De lo contrario, no estaría en la Escritura. No nos plantearía algo que no podemos llegar. Es más, el objetivo, por eso es muy buena la acotación, el aporte del hermano Héctor, es posible poder
llegar, porque las personas no van a conocer por estas cosas, que son nada más y nada menos que las características que tenía el Señor Jesús. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, pequeños Cristos. Vamos, así como Él vivió y anduvo, así nosotros también. Entonces, a medida que estemos conectados ¿no es cierto?, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, vamos a empezar con el tiempo a dar estos frutos. Por eso, justamente el árbol que permanece infructuoso, decía el Señor, no sirve para nada, solamente se lo corta y se lo echa al fuego. Pero nosotros no somos árboles secos. Árboles secos. Un árbol seco tiene también la analogía de una persona que quizás se alejó del Señor. Entonces era un árbol y de repente dejó de recibir ese agua para que pueda seguir creciendo. Entonces empieza a morir, se convierte en un tronco seco. Pero nosotros no, hermano. Cuando estamos conectados junto a ríos de agua viva, necesariamente tenemos que dar frutos. Y los frutos justamente son todos esos, y todo eso podemos tener, que son las características de Cristo. Eso no significa que vamos a ser perfectos, pero vamos a tener esas características porque justamente es la evidencia de que Cristo vive en nosotros, de que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos entonces a nuestro estudio. En el punto 9 habíamos quedado. ¿Se acuerda que estábamos viendo lo que es la diferencia entre ciencia y disciplina? Y habíamos citado justamente a un teólogo. Vimos todas las características de lo que tiene, justamente los 3 puntos que tiene que tener un saber para considerarse científico, lo cual se adecua a la teología. Es en la página 11. Página 11. Exacto, habíamos visto las tres características que tiene que tener un saber para considerarse científico, que es criticidad, sistematicidad y dinamicidad. Y ahí vimos la opinión del doctor Sánchez Núñez. Finalizando allí en la página 12, el segundo párrafo, porque usted va a ver ahí página 12, el primer párrafo todavía es la opinión del doctor Sánchez Núñez, y ahí sigue el comentario. Página 12, segundo párrafo. ¿Amén? ¿Me dice amén? ¿Estamos todos? ¿Sí? Dice: ante todo, teología es fe en estado de ciencia. Fíjese qué hermosa definición. La teología es fe en estado de ciencia. Es decir, que sin fe no sería posible su existencia. Repito, sin fe es imposible la existencia de la teología. No es como cualquier otra disciplina. No es como cualquier otro saber. No es como cualquier otra ciencia. A partir de esto, buscamos, una vez que tenemos fe, como remarcaba allí nuestra hermana Claudia, que es la convicción, es decir, que sin fe, sin esta convicción, no sería posible su existencia. A partir de esto, ¿qué cosa buscamos en segundo lugar? El objeto de estudio, que es Dios. Dios es el objeto de estudio de la teología. Ciertamente no busca fundamentar su objeto, sino entenderlo. Entenderlo. Muchas otras, a diferencia de muchas otras ciencias que van a
fundamentar, es decir, que la biología, por ejemplo, va a analizar las plantas para tratar justamente de saber, bueno, cómo es el proceso químico o este proceso fisiológico, por ejemplo, que es cómo se alimenta ¿cómo es que se llama? La forma que se transforma el alimento, ¿verdad? La fotosíntesis, ahí está. Muchas gracias, hermano. La fotosíntesis, ¿verdad? Cómo es este proceso químico fisiológico que la planta transforma, ¿no es cierto?, los rayos solares, ultravioleta con el agua, ¿verdad? Y se alimenta. Van a buscar fundamentar eso. Pero la teología no. La teología simplemente va a tratar de entender a Dios a partir de su revelación. No vamos a tratar de buscar la explicación, vamos a tratar de entender lo que Dios nos revela. Esa es una gran diferencia, haciendo una comparación. Por eso dice, no busca fundamentar su objeto, sino entenderlo, porque el objeto de la fe se presta en sí a una reflexión. Y es por ello que es posible clasificarla como ciencia. Entender para creer y creer para entender. Es la fe reflexiva que busca penetrar y asimilar mejor los misterios creídos. Intenta construir intelectualmente, escríbalo allí, intelectualmente, intenta construir intelectualmente lo revelado mediante un sistema clasificado, orgánico, coherente, que relaciona efectos con causas y verdades derivadas con sus principios. Repito nuevamente esto, intenta construir intelectualmente, ¿qué cosa? Lo revelado, la palabra. Intenta construir intelectualmente lo revelado mediante un sistema. ¿Y cómo es este sistema? Es clasificado, es orgánico, es coherente y relaciona causa con efecto y verdades derivadas de principios. Porque por eso la teología, ¿se acuerda que habíamos dicho que puede ser, tenía, ¿cuál de los tres aspectos corresponde a este punto que hemos leído? A ver. El B, ¿cuál era? La sistematicidad. ¿Por qué? Porque la sistematicidad, en una ciencia, en un saber, el que sea sistemático nos permite a nosotros poder organizar el saber. Eso para que no se pierda. Para que una ciencia, acuérdense, una ciencia tiene que tener tres características. Tiene que ser crítico, es decir, la acumulación de un saber que es desarrollado a lo largo del tiempo. Tiene que ser sistemático, capaz de poder organizarse, ¿verdad? La teología se organiza, hay dos tipos, la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Se acuerda por qué? Porque tiene carácter científico y también es progresivo en cuanto justamente a la erudición de la revelación, ¿está? Y acá esto nos continúa diciendo, dice, no busca fundamentar su objeto, sino entenderlo, porque el objeto de la fe se presta en sí a una reflexión y es por ello que es posible clasificarla como ciencia. ¿Está? ¿Se entiende? Busca fundamentar su objeto. Entender para creer y creer para entender. Intenta construir intelectualmente lo revelado mediante un sistema clasificado. Párrafo siguiente dice, también se puede afirmar que es una ciencia de salvación que tiene el fin de ayudar al hombre ¿a qué cosa? A conseguir su destino eterno. Presupone fe en un Dios vivo. Ese es un aspecto
sumamente importante. Presupone fe en un Dios vivo. Creemos, hermanos, en un Dios que está vivo. ¿Qué es la diferencia con cualquier otra religión, hermanos, a lo largo de la historia del hombre? Que creen, sí, que quizás sus dioses, sus ídolos, están en un limbo, donde a través de un sacrificio, a través de verdad, a través de levantar justamente una ofrenda, quizás podemos tener, y a través de un medium se puede llegar a esos dioses que están en un espacio, en un limbo entre el cielo y la tierra, en una dimensión. Dios se revela, hermano, que Él está en el cielo y a través del Espíritu Santo interactúa y es parte de la realidad del ser humano. Él es capaz de intervenir directamente en la realidad del ser humano para cambiar una situación. Creemos en un Dios que resucita muertos y en que habla de las cosas que no son como si fuesen, hermano. Ese es nuestro Dios. Es capaz de cambiar nuestra realidad, de intervenir, que cuando creemos firmemente en nuestra convicción, hermano, que cuando una persona se arrepiente y le dice, Señor, entra en mi vida, te entrego mi corazón, perdón mis pecados, quiero ser tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida, automáticamente el destino eterno de esa persona cambia para siempre. Ya no está librada esa persona a su suerte, al azar, al porvenir. Ya todo lo que pasa o deja de pasar por la vida de esa persona, aunque esa persona se aparte de Dios, ya todo lo que le pasa a un hijo de Dios, ya Dios lo permite. Ya Satanás no lo puede tocar, aunque se haya apartado de Dios. Dios va a tener un trato especial con esa persona. Ahora, el tema es que muchas veces lo que no entendemos es que Dios, cuando nos apartamos de Dios, Dios mismo es que le permite a Satanás que nos aflija para que el día de mañana podamos volver al camino. Muchas veces, que Dios me está castigando, pero Dios es malo. No. Cuando nosotros somos retobados, cuando nosotros no entendemos las cosas, es como nuestro hijo cuando le decís, ¿sabes qué? Bajate de ahí porque te vas a caer, bajate de ahí y dale, y dale. Entonces así somos nosotros, muchas veces insistimos, pero ¿sabes qué? Conocí a esa chica. Y esa chica, y bueno, y estoy orando, y no tenés respuesta de Dios. Y simplemente estás queriendo justificar tus ansias, ¿verdad? Y querés espiritualizar algo que realmente es tuyo nomás. Y estás con eso, y Dios te dice, mira, y no tenés respuesta de Dios, entonces, ¿sabes qué hace Dios? Permite que se golpee la cabeza. Entonces así aprendemos. A veces en las cosas que oramos somos como niños, hermano. Estoy orando por ese auto. Estoy orando por ese auto. Pero si tenés un buen auto, sí, pero yo quiero ese auto. Y no está mal, pero no te das cuenta que el materialismo quizá está dominando tu vida. Que gloria a Dios, no está mal querer tener un auto mejor, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero no podemos permitir que esas cosas dominen nuestra vida. Ese es el tema. Y entonces somos como niños orando a Dios, pidiéndole cosas que muchas veces no se dan, porque Él tiene el control y Él sabe cuándo y cómo nos va a dar. Entonces, hermano, todo esto hace a la experiencia de la fe. Creemos que Dios es capaz de intervenir directamente en nuestra realidad, hermano. Ustedes, si comparan con los dioses hinduistas, por ejemplo, que ellos tienen, no sé, más de 5.000 dioses, uno para cada elemento, y consideran a las vacas como elementos, como objetos sagrados, por eso se están muriendo de hambre, y no matan las vacas, por ejemplo, porque son sagradas. Ellos, sus dioses, sus ídolos, dioses con minúscula, están en una especie de limbo donde muchas veces les falta poder para que le respondan.
Y uno dice, bueno, allá los hinduistas, pero mucha gente, por ejemplo, le pide al Gaucho Gil, le pide a San La Muerte, le pide a San Expedito, le pide a San Benito, a cuántas cosas. Y si una vuelta me tocó preguntarle a una persona, le digo, ¿y dónde está San Benito? Una vuelta en un operativo, allí con un camarada policía, allí en Casa del Gobierno, él me decía, yo creo que San Benito, que es el protector contra los espíritus malignos, la famosa medalla de San Benito. ¿Cuántos han conocido la medalla de San Benito? No porque usted practicó, pero es muy famosa, o sea, por cultura, ¿verdad? Sabemos que mucha gente usa contra la protección de los malos espíritus y además tiene una frase en latín, una cruz, ¿verdad? Es algo de la cultura popular, o sea, no porque usted haya practicado necesariamente, pero... Y le digo, ¿y dónde está San Benito? Es que yo creo que San Benito es un ángel, dice. Un ángel es... ¿Y qué es un ángel para hoy? No, y un ángel es alguien que te cuida. Ah, ¿y dónde está ese ángel? Y nunca la verdad me dice, la verdad que nunca me puse a pensar, pero debe estar en algún lugar. Entonces la gente tiene ideas, hermanos, que no son bíblicas. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros no vivamos en tinieblas, porque hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la gente tiene ideas, bueno, como que el determinado santo, el determinado debe estar en algún limbo y desde allí me escucha, en algún lugar entre el cielo y la tierra, un limbo, ¿verdad? Un espacio abstracto, y ¿será que me escucha de allí? Hermanos, nuestro Dios es uno solo y tiene el poder de intervenir directamente en nuestra realidad, porque ha dado a Jesucristo, a su único Hijo, para que muera por nosotros. Y si el Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, dio lo más preciado, dio a su Hijo, repito, dio a su Hijo, y nosotros le vamos a ir a pedir a la Virgen de Satanás. O sea, no tenemos coherencia, ni siquiera esas cosas aparecen en la Biblia, y no porque yo esté criticando gratuitamente a otra religión, no, pero como su pastor tengo que hablarle con la verdad, hermano. Y decirle que si usted está siguiendo ese camino, usted está ofendiendo a Dios. Repito, usted está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo. Él dio lo más preciado. ¿Usted daría a su Hijo? ¿Usted daría a su Hijo para que lo maltraten, para que lo maten, le saquen toda la sangre por todos los que están detenidos en la alcaidía, por ejemplo? Una vuelta me preguntaron de esa manera, ¿vos darías a tu hijo? Y yo le digo, yo imposible, yo no podría dar a mi hijo. Bueno, viste, ese es el amor de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios dio lo más preciado que tenía, a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él venció la muerte y es el único, a diferencia de otros revolucionarios, de otros fundadores de otras religiones, Cristo venció a la muerte. Entonces toda la teología, hermano, se va a fundamentar no en una experiencia subjetiva. Es una vuelta hablando en otro operativo, porque siempre me relaciono, yo como capellán me relaciono con mucho personal policial. En operativo allá en IAFEP, por el 5 de mayo, allá en la prolongación, él me decía, bueno, pero es que, ¿por qué la teología habla solamente de Dios? ¿Por qué no estudia otras religiones? Estudia a Dios. Y Dios hay uno solo. Bueno, pero en diferentes culturas tiene otros nombres, es llamado Alá, tiene otros nombres, bueno, pero aún así la filosofía también dice, cree en Dios, por supuesto. Pero ese Dios, al Dios no conocido como adoraban los griegos,
se reveló en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso marca una abismal diferencia, porque Dios se ha revelado y Dios lo ha respaldado. Entonces la experiencia, o mejor dicho, la teología no se basa en una experiencia subjetiva, se basa en un hecho histórico, que es la resurrección de Jesucristo. Amén. Bien, seguimos. Dice, también se puede afirmar que es una ciencia de salvación que tiene el fin de ayudar al hombre a conseguir su destino eterno. Presupone fe en un Dios vivo. Procede de la fe, superando la razón, pero sin negarla. Sin negarla. No está divorciada de la razón. No está divorciada de la ciencia, porque la teología en sí es una ciencia. Pero muchas veces yo he escuchado, o usted habrá escuchado, se habrá enterado, que quieren confrontar a la fe contra la ciencia, o la religión contra la religión contra el conocimiento, y no es así. Porque justamente la teología va a ¿qué? Va a superar la razón, pero no va a negarla. No va a negar la razón. Asimismo, el contenido de esa fe implica la razón. El contenido de la fe implica la razón, inteligibilidad y coherencia. Porque aunque el misterio de la salvación sea trascendente, es también penetrable. Contribuye a que la fe sea comunicable a los creyentes y a los que buscan la verdad. Esta reflexión de fe es realizada de dos maneras principales: la manera de pensar sobre lo creído y la reflexión deliberada, rigurosa y metódica. Bueno, ahí no nos vamos a detener mucho. En efecto, el conocimiento teológico es, en primer A, va a ser crítico. Está concluyendo. Es crítico. Yo ya les hablé un poquito más temprano de esto. B, va a ser sistemático. Y C, va a ser progresivo. Progresivo. Crítico, puesto que se postula un objeto y diversas metodologías de acceso al mismo. Además, incluso previamente a la aparición de las ciencias modernas, durante toda su historia, se ha sometido a diversas instancias de evaluación crítica, externas e internas, académicas y magisteriales. Para ejemplificar, los conceptos de persona o naturaleza pasaron bajo el tamiz crítico de los filósofos, teólogos y obispos durante los siglos IV al VI. Por otra parte, la innumerable producción bibliográfica, comentarios, sumae, manuales, diccionarios, etcétera, de los milenios del cristianismo. Con respecto al método teológico, es claro que históricamente la teología ha utilizado los métodos hermenéuticos. Métodos hermenéuticos, con H. Métodos hermenéuticos con H. Porque sus fuentes han sido principalmente escritas. ¿Por qué ha utilizado métodos hermenéuticos? Porque justamente sus fuentes han sido principalmente fuentes escritas. ¿Está? Que es el dato revelado. Secundariamente ha empleado metodologías provenientes de ciencias auxiliares de la historia, como la epigrafía y la arqueología. Fíjense, hermanos, me gusta lo que dice acá esta parte, porque con el correr de la historia, dicen justamente entre el siglo IV y el siglo VI, ha pasado por quién, por la lupa de quién, de filósofos, de teólogos, obispos, y ha perdurado.
O sea, hay gente que que examinó esta revelación de Dios y tenía dos caminos, o podía haber muerto, no, o sea, era una mentira todo esto, pero en realidad no. Hasta el día de la fecha, 2023 años después de Cristo, todavía sigue siendo tan vigente y más actual que el diario que va a salir mañana, que el diario de mañana, por su cantidad de profecías. En segundo lugar, la teología su carácter es sistemático. Aún en sus expresiones menos ordenadas, la teología busca responder a la organicidad de su objeto. Por consiguiente, relaciona sus datos e interconecta sus disciplinas internas. Hay que recordar que estas mismas disciplinas han sido fruto de un proceso de desarrollo histórico y que inicialmente la teología no conocía la fragmentación disciplinaria. Por otra parte, la distinción en una teología positiva consagrada a la limitación del sentido de las fuentes, otra especulativa o sistemática abocada a la teorización de los datos positivos, utilizando sobre todo la filosofía, y una práctica aplicada vuelta hacia una iluminación de lo concreto, no anula la unidad profunda a la que la teología tiende. Bien, es la explicación, pero no es tan enriquecedora, es más técnica, así que. Pero es importante saber que al ser sistemático, un conocimiento es capaz de ser organizado. Y tiene ramas. Eso solamente, con que usted entienda eso, ya está más que bien. Ser progresiva, en un sentido muy peculiar, al menos para el cristiano histórico, reformado, ortodoxos, católicos, la revelación divina está cerrada y solo resta, ¿qué cosa? Profundizarla. Repito, la revelación divina está cerrada. ¿Y qué es lo que resta entonces? Solamente profundizarla. ¿Por qué, hermano? Yo ni nadie puede, bueno, mañana me levanto inspirado, sabes que el Señor me visitó en mi sueño y voy a escribir el Evangelio según el pastor Marín. No. La teología está cerrada. La revelación está cerrada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A qué me va a llevar el Espíritu Santo? Me va a llevar a profundizar lo que está escrito. ¿Está? Eso es lo que está hablando. El deber del teólogo es reflexionar en oración con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo a poder entender justamente la voluntad de Dios para mi vida. Y si hay algo que yo no encuentro respuesta, por ejemplo, ¿verdad? Está bien el aborto. La Biblia habla del aborto. Y la verdad que no habla específicamente del aborto, pero habla justamente de matar inocentes. Habla que justamente habla entonces está el principio, habla de no matar, habla justamente que la persona, el rey David decía, en el vientre de mi embrión vieron tus ojos, dice en el Salmo. Mi embrión vieron tus ojos, entonces va a entender que justamente la persona ya es persona estando en el vientre de la madre. Mi embrión, cuando era un embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Le damos vuelta a eso. Los ojos del Señor ven el embrión de David cuando estaba en el vientre materno. Entonces, no va a mencionar específicamente la palabra aborto, pero yo al conocer la palabra de Dios me va a dar la suficiente luz para que yo pueda justamente llegar a una conclusión conforme a lo que tengo que hacer o no para agradar a Dios. Entonces yo de ahí voy a saber, aunque la Biblia no menciona la palabra aborto, que es una palabra nueva, ¿verdad? Si lo comparamos, ni siquiera del siglo, ¿verdad? Del siglo XX, que empezó este debate, antes el término aborto se utilizaba para otras cosas, ¿verdad? Para describir a otras cosas. El apóstol Pablo utiliza el término abortivo, por ejemplo, pero se refiere a otra cosa, él que era el último de todos los apóstoles.
Pero la palabra en sí, aborto, para referirse a matar a un bebé en el vientre de la madre, no está en ese contexto en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios me va a dar suficiente luz para que yo pueda saber qué es lo que Dios dice o qué Dios opina al respecto con la luz del Espíritu Santo. Me va a llevar a recordar justamente que las mujeres hebreas, los egipcios presionaban a las mujeres hebreas para que cuando estaban en el vientre de la madre, o sea, si era niña que le mate, ¿verdad? Si era varón que le deje vivir y cosas así, y ellos fueron temerosas de Dios y decían, no, nosotros no vamos a hacer una cosa como esa. Está aquí escrito eso en el libro del Éxodo. Entonces, si queremos hablar de lo que es la clonación, si queremos hablar justamente de lo que es la fecundación artificial, el alquiler de vientre y cuántas otras cosas, ¿verdad? No vamos a tener esos términos científicos modernos dentro de la Escritura, pero sí vamos a encontrar los principios de vida del Señor que nos van a orientar adecuadamente a saber si eso le agrada o no a Dios, que si esté jugando con la vida humana en un laboratorio. Si es realmente la persona que no puede tener hijos, ¿está bien, le agrada a Dios una cosa como esa? Entonces vamos a encontrar todos los principios, con lo cual a mí me llevaría una clase especial a hablarle de ese tema y mostrarle los fundamentos. Por eso estoy simplemente mencionando. Hay una página que me gustaría recomendarles para que ustedes, cuando tienen ese tipo de preguntas, puedan entrar. Si lo quieren anotar allí, se llama God Questions. Yo la verdad que me valgo muchísimo por ahí cuando hay temas que necesitamos clarificar. Creo que es godquestion.org. Ahí si los hermanos lo pueden compartir en el grupo. Porque usted allí va a tener un buscador. Usted va, por ejemplo, va a poner el nombre del tema que quiere interiorizarse. En el buscador, ahí los hermanos le van a compartir en el grupo ya para que tenga. Y usted allí va a poner, por ejemplo, el tema que usted necesita saber y le va a arrojar es un comentario, una reseña con los versículos bíblicos y todo, y está buenísimo. Por eso es importante venir al discipulado, porque adquirimos no solamente el conocimiento, todas estas herramientas que son útiles para que el día de mañana, cuando usted tiene que predicar, cuando usted tiene que discipular, hacer su célula, dirigir su ministerio de jóvenes, ¿verdad? Usted tiene todo esto. Es importantísimo venir al discipulado. Bien. Le anoto acá, es .org, puede ser .org. Ya está, bien. Ahí está, esa es la página. Gracias al hermano Ariel. Bien, seguimos. Todos estos temas que yo les mencioné, hermano, van a poder buscarlo allí con un fundamento bíblico adecuado, maduro, que le va a poder satisfacer muchas veces su necesidad, por lo menos a primera instancia. Bueno, dijimos entonces que estamos en el punto de progresiva. La revelación divina está cerrada y solo resta profundizarla. En este sentido, hay un avance en el conocimiento. No se trata de una ampliación de temática o de una solución hermenéutica. El objeto es conocido, sobre el cual se busca avanzar más e interconectarlo con otros conocimientos adquiridos a través de otros métodos. Sin embargo, se la suele confundir con una disciplina porque en sí misma es imperfecta. Ahí está el punto de quiebre muchas veces entre las posturas encontradas. Algunos que dicen no, que no es una ciencia, es una disciplina. ¿Por qué? Porque justamente es imperfecta. Contiene aspectos
de ciencia humana. Y eso es lo que es lo confuso, porque contiene aspectos de ciencia humana. Parte de la fe, pero necesita del esfuerzo humano. Repito, parte de la fe, como punto de partida, inicia de la fe, pero necesita ¿qué cosa? El esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque es el hombre quien va a repensar, es el hombre que va justamente a profundizar este saber. No viene directamente de Dios, sino del hombre que busca conocer a Dios. Dios deja su palabra, dicho sea de paso, Dios deja su palabra, dicho de otra manera, y es el hombre que tiene que tener la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Eso no es tarea de Dios, es tarea nuestra. Dios se ha revelado, nuestra responsabilidad es escudriñar las Escrituras. De eso es lo que está hablando. Lo que es imposible concretarse en su totalidad, porque su misterio es insondable. Allí está otro aspecto más. La palabra de Dios es como una fuente de agua viva que constantemente está, se saca vida, se saca conocimiento, se extrae enseñanza y se extrae. Fíjese cuántas clases llevamos, hermanos, y seguimos con el mismo versículo, 1 Corintios 2, 14, y seguimos extrayendo alimentos. Y de un mismo versículo, en todas las clases, el Señor nos permite sacar una nueva enseñanza. Eso significa la palabra insondable. Es inagotable, hermano. Insondable el conocimiento. O sea, no significa que no se puede llegar al fondo. Nunca. Insondable. ¿Está? Al ser ciencia de Dios, todas sus afirmaciones parten de Él para llegar también a Él. Su interés se centra en Dios y su actividad salvadora en Cristo a favor de los hombres. Pero depende enteramente de la revelación, la que constituye su única fuente. Pero depende enteramente de qué, de la revelación, que es el punto de partida, la revelación, la que constituye su única fuente. La ciencia teológica estudia el ser de Dios en la medida que puede alcanzarlo, pero no olvida que Dios no es un objeto, puesto que no existe del mundo que existen las cosas o los hombres en el mundo. Que sea una ciencia de Dios significa que todo lo que se trata en ella será siempre desde una perspectiva divina. Repito esto. Que sea una ciencia de Dios, cuando hablamos de una ciencia de Dios, significa que todo lo que se trata en ella será siempre desde una perspectiva divina. ¿Qué es? En otras palabras, hermano, nosotros siempre vemos, cuando llegamos al camino de Dios, siempre venimos, obviamente, porque todos llegamos al camino de Dios así, venimos enfocados desde nuestra circunstancia. Necesito sanidad, necesito liberación, tengo este problema, ¿verdad? Estoy sufriendo de esto, estoy enfermo, ¿verdad? Siempre llegamos al camino del Señor, ¿de qué forma? Con mi necesidad. Con mi necesidad. Pero cuando empezamos cuando hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, cuando hemos tenido una experiencia de oración, cuando hemos sido visitados por Dios, cuando empezamos a ver a Dios moverse en nuestras vidas, cuando ya empezamos a venir al discipulado, estamos en el proceso de fertilización, de la semilla, estamos removiendo la tierra, estamos empezando a crecer ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya venimos al discipulado y el discipulado ya no empezamos a ver desde el punto de vista humano. Empezamos un poquito a través de la revelación. La teología nos va a permitir ponernos del lado de Dios mirando al hombre. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, venimos acá mirando a Dios. Con mi problema, con mi necesidad, con mi angustia. Y todos llegamos así, el Señor nos escucha y tiene misericordia a nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar teología, nos ponemos del lado de la revelación y miramos de Dios en el plan del hombre.
Y vamos a encontrarnos que Él es un Dios de pactos, que Él es un Dios que es un Dios de legalidad, de justicia, que Él justamente para tratar con el hombre, Él tiene un plan, que ese plan no fue un plan improvisado, porque el Cordero fue inmolado, justamente dice el Apocalipsis, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. No es que al Señor, uy, mira, Adán y Eva me pecaron, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Y bueno, algo vamos a tener que hacer. No. Bueno, si Jesús tenés que ir. No, Señor. Dios siempre supo que el ser humano podía y que iba a pecar, y automáticamente Cristo ya había sido predeterminado desde la eternidad para pagar por sus hijos, para morir por el ser humano. O sea, Dios no es un Dios improvisado, Dios no es un Dios que borra con el codo lo que se hace, porque todo eso me va a permitir ver qué cosa, la teología. Yo me voy a poder poner del plano de Dios y mirar a ver el mundo del ser, la historia del ser humano. Después le vamos a hablar un poquito de lo que son las dispensaciones. Lo que son las dispensaciones, eso es importante entender, porque hay 9 pactos bíblicos. A ver, hay 9 pactos bíblicos y 7 dispensaciones. Después le vamos a hablar qué son las dispensaciones, cómo Dios habla con el ser, cómo Dios se ha manifestado en el ser humano. Eso es parte de la teología también. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Sí? ¿Cómo no? Con respecto a lo que dijo recién, que cuando llegamos al Señor, todos llegamos por nuestra necesidad. Y a medida que vamos creciendo, se invierten las cosas. Hoy justo le decía yo a él que me parece a mí que mucha gente que se enfría, se aleja o se enfría más que nada, yo decía que se debe a una mala enseñanza. Porque si tenemos bien claro que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Él nos escogió, Él nos llamó, nos escogió desde el vientre de nuestra madre, aún desde antes de eso, ¿qué nos pasa? Porque ya tenemos todo, somos pero personas especiales. Y bueno, no sé, ya uno se aleja, no sé por qué, porque si fuiste escogido por Dios, no sé, ¿qué más esperamos? Eso era todo. Bien, es cierto. Ahí tiene que ver, hay un concepto también que es importante aclarar en lo que la hermana está. Por eso, bueno, qué bueno que estamos en el discipulado, que es el concepto de ser engendrados. Eso tiene que ver con el concepto de ser engendrados. ¿Por qué? Le invito a que vaya a Juan capítulo 1. Es importante lo que dijo la hermana, no quiero dejarlo pasar por alto. Juan capítulo 1. Verso 12 en adelante. Y mientras usted busca en su Biblia, quiero dar gracias públicamente a la hermana Lidia Iker, que me ha sembrado esta Biblia, una Biblia de estudio y la Biblia del expositor que no la tenía, a través del hermano Iker acá que está con nosotros, Teófilo. Así que muchísimas gracias. Así que va a ser bien usada, muy bienvenido, estoy muy feliz porque esto es preciosísimo. Es una Biblia bastante difícil de conseguir, es una preciosura. Y la verdad que, bueno, estoy maravillado y le agradezco mucho al Señor por su vida y bendecimos a la hermana
a la vida de la hermana Lidia. Amén. Todo eso va a ser utilizado también para sembrar en ustedes, queridos hermanos. Amén. Bueno, dice Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Está? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, ¿qué dice? Engendrados. Acá usted va a aprender un término teológico muy importante que es el concepto de ser engendrado en teología. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que quizá la hermana Laura trataba de explicar un poquito. Y yo podía detenerme a explicarle, pero preferí que usted pueda verlo en la palabra. ¿Dónde está? Los cuales, ¿quiénes? Los cuales, ¿de quién está hablando? De los hijos de Dios. Porque en el verso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, les dio el poder, les dio la autorización, significa, les dio la potestad, les dio la autorización, les permitió, ¿qué cosa? Ser hechos hijos de Dios. O sea, está hablando de personas que son hijas de Dios. ¿Estamos todos hasta ahí? Son personas que son, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Porque no importa. A ver, bueno, quiero expresarme bien en lo que voy a decir. Quizá tu papá, tu mamá, no te valoraron cuando eras chico, cuando eras niño. Quizá no conociste a tu papá, quizá no conociste a tu mamá, quizás creciste en un hogar de niños. Inclusive aquellos que me miran por el Google Meet. Quizá tu vida, tu infancia no fue la mejor. Pero desde el momento en que recibiste a Cristo en tu corazón, Él es tu Padre y naciste de nuevo. No importa si quizá te dijeron, usted sabe, hermano, que yo he tenido que tratar en consejería con gente que me decía, pastor, a mí una vuelta mi papá en un enojo me dijo que yo fui un hijo no deseado. Que yo no estaba en sus planes de nacer, que yo vine nomás, pero a mí no me buscaron, no fui un hijo buscado. Esa persona se quebraba y lloraba. Yo no fui el planeado, el hijo planeado, yo nací después, ya cuando mis papás eran grandes. Y entonces el Espíritu Santo me lleva a mostrarle este versículo. Que los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué, fulanito? Con todo el amor del Señor te digo, quizá vos no estabas en los planes de Dios, pero no estabas en los planes de tu papá, de tu mamá, pero sí estabas en los planes de Dios. Dios tenía planeado que vos nazcas, que vos lo conozcas, y Él hoy te está reivindicando. Y ¿sabes qué? La gracia de Él es más que suficiente para darte una vida de victoria y poder justamente todo lo que no tuviste, restaurar tu vida, y que vos no tengas que hacer lo mismo el día de mañana con tu hijo. Que vos el día de mañana puedas ser el mejor padre, que puedas ser el mejor hermano, el mejor guía para tu hijo, y no repitas la historia. Esa es la gracia de nuestro Dios. Porque los hijos de Dios no tienen nada que ver ya si fue planeado o no planeado por su papá, por su mamá.
tiene que ver que Dios sí planeó. Es que yo aún así, algunos pueden decir, es que yo aún así soy el resultado de una violación, a mi mamá le violaron, y así nací yo. No estabas en los planes humanos, sí estabas en los planes divinos. Dios te engendró. ¿Por qué? Porque el que Dios nos haya engendrado, y acá viene el concepto de ser engendrado, no tiene que ver, o sea, nosotros, la palabra engendrar, nos hace, humanamente hablando, nos referimos a qué nos hace pensar justamente el acto sexual que tiene un hombre con una mujer, ¿verdad? Donde el hombre engendra y la mujer concibe, ¿verdad? Así es bíblicamente. Sin embargo, en teología, el ser engendrado significa lo siguiente: cuando una persona responde al pacto de la gracia del Señor. Eso es lo que tiene que, anótelo por allí, el concepto de ser engendrado, responder al pacto de la gracia de Jesucristo. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué va a significar? Dios no puede tener relación con una persona si no entra en pacto con él. Repito, Dios no puede tener relación con una persona si no entra en pacto con él. Entonces, que desde el día que la persona, aunque no estuvo en los planes de su padre terrenal, de sus padres terrenales, nacer, pero esa persona le dice: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. A partir de ese momento, Dios nos engendra, o Dios nos declara hijos suyos. Entonces, engendrar como sinónimo va a ser es la declaración divina de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros le decimos: Señor, yo te recibo en mi corazón, cuando te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, quiero ser tu hijo, te acepto, Señor. Entonces, en ese momento somos engendrados, y no significa, no hay ninguna relación de hombre y mujer en ese momento, sino que significa que Dios nos está declarando por su soberanía y por su autoridad. Él nos declara hijos, o nos adopta hijos suyos. Eso es lo que significa la palabra engendrar en teología. Amén. Así como una pequeña curiosidad para que usted pueda saber. No sé qué le pareció, le enriqueció esto que hemos hablado, ¿no? Bien. Vamos a terminar este puntito. La ciencia teológica estudia el ser de Dios en la medida que puede alcanzarlo, pero no olvida que Dios no es un objeto, puesto que no existe del modo que existen las cosas o los hombres en el mundo. Que sea una ciencia de Dios significa que todo lo que se trata en ella será siempre desde una perspectiva divina. Considera a Dios en sí mismo, en su esencia, atributos y personas divinas. Repito, la teología considera a Dios en sí mismo, en su esencia, en sus atributos y personas divinas. ¿Por qué dice personas divinas? ¿A qué se está refiriendo? A ver. Muy bien. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, muy atentos a los hermanos, y eso me gusta. Como principio y fin de todas las cosas, estudiando entonces las criaturas, los actos humanos, normas que rigen la conducta humana, la gracia divina y las virtudes. Provee accesos para la comprensión de la fe y demuestra que la misma no es, ¿qué cosa? Irracional, porque la fe no es locura. Volvemos otra vez, por eso está muy relacionado, siempre volvemos al texto alemán, ¿no? O sea, a los hombres les parece locura, pero nosotros vemos que no es locura, la fe no es irracional. Por eso hablamos de que parte justamente de un suceso histórico que fue la resurrección de Cristo, que está justamente datada, o dividió la historia de la humanidad entre historia e historia, ¿verdad? Dividió la humanidad, la historia del ser humano,
hay fuentes, hemos estudiado a los padres de la iglesia que dejaron documentación de que todo lo que había pasado en aquella época, ¿verdad? Que datan, ¿verdad? Como fuentes verídicas de que el Señor Jesucristo realmente resucitó entre los muertos. Hubo grandes testigos, ¿verdad? Dice, entonces la fe no es, provee accesos para la comprensión de la fe y demuestra que la misma no es irracional. A través de un método propio, escríbalo, suministra el verdadero conocimiento acerca de Dios. A través de un método propio, suministra el verdadero conocimiento acerca de Dios. Finalmente, es una ciencia respetuosa de la dignidad de la persona humana, pues por ella entendemos lo que es el hombre y para qué fue creado según el proyecto divino. Finalmente, es una ciencia respetuosa de la dignidad de la persona humana, pues por ella entendemos lo que es el hombre y para qué fue creado según el proyecto divino. Acá hago un paréntesis, porque muchas veces nosotros al mirar los documentales, al mirar quizá en la primaria, hemos estudiado la evolución del hombre, eso me acuerdo, ya en primer año de la secundaria estudiamos, ¿no es cierto?, el Homo sapiens sapiens, el Homo erectus, ¿verdad? Toda la evolución, ¿verdad? Y muchas veces esas teorías demuestran al ser humano como un animal que fue evolucionando y que cazaba, que no se comunicaba, ¿verdad? Los famosos cavernícolas, ¿verdad? Que después con el tiempo aprende a hablar, o sea, muy distinto a la imagen que el Génesis nos muestra, ¿verdad? Siendo que Dios en el huerto del Edén ya le dota de un lenguaje. Le dota de un lenguaje, no es un animal, sino que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, por ahí hay ciertos aspectos que se contraponen muchísimo, ¿verdad? No, eso no quiere decir que después haya vivido en cuevas y demás, ¿verdad? Pero muchas veces nos han pintado al ser humano como un retrato de que era una persona que comía cualquier cosa, un animal que se fue desarrollando y que no sabía hablar, que no es ese lo que enseña la palabra. Ya el ser humano desde su creación ya fue dotado de un lenguaje y él se comunicaba con Dios. Es decir, que había un único lenguaje inicial en lo que es justamente la creación. Había un lenguaje que era inteligible, obviamente, y Dios se manifestaba en ese lenguaje inteligible al hablar cara a cara con Adán y Eva, ¿verdad? Y justamente ese único lenguaje inicial, original, se vio bifurcado cuando fue justamente la Torre de Babel, y allí Dios confunde el idioma de entonces, pero siempre ¿cuál era ese idioma original? Es un gran misterio, por ejemplo. ¿Cuál era ese idioma humano original? Los teólogos argumentan y debatan muchas veces, pero es especulación. Había un lenguaje original que era el lenguaje que Dios le dotó al ser humano para que sepa hablar. ¿Está? Entonces eso es como una pequeña curiosidad. Ya vamos terminando. Por eso dice, entendemos lo que es el hombre y para qué fue creado según el proyecto divino. O sea, no fue creado sin propósito el hombre. No fue creado sin propósito. Allí, así recurrimos a lo que nos dice sobre la creación del hombre y a la encarnación del Hijo Jesucristo, quien nos ha revelado nuestra dignidad y vocación. Por ende, es propio de la labor teológica compenetrarse intelectualmente con la verdad revelada que, esforzándose por su comprensión, lleva a defenderla
escriba allí, defenderla y exponerla con convicción y seguridad. Amén. Bien, hermanos. Hemos llegado entonces hasta aquí. Voy a tomar la asistencia. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este tema. ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Les hizo pensar? Hermano Cacho, es importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo particularmente a través de estudiar teología? Estamos queriendo que usted se ponga por un momento, y con todo el respeto, ¿verdad?, ponerse en los zapatos de Dios por un momento y que podamos ver desde el plano divino. Entonces nos van a cerrar muchas cosas y usted va a poder entender un poco más amplio su perspectiva. Hermano. Lo que más me llama la atención es lo que estaba diciendo lo último en cuanto a lo que el hombre que fue evolucionando. Y yo realmente cuando estudiaba también la historia me parecía algo ilógico que haya un eslabón perdido, que descendamos del mundo, que tenemos la era paleolítica, neolítica y todas esas eras que, en fin, cuando yo leí la Biblia, ya era grande, ya tenía 18 años más o menos, y Dios nos creó a imagen y semejanza con inteligencia, con sabiduría. Hasta, fíjese, Adán se puso los nombres a todos los animales. No estamos hablando de una persona irracional. Y cuando, pues culminó usted cuando dijo que teníamos un solo idioma y que con la Torre de Babel fue para no seguir a algo loco, seguir a la idea del hombre otra vez. No, eso nomás quería comunicar. Amén. Exactamente, hermanos. Por eso muchas veces se quiere hablar del hombre. Los sociólogos muchas veces argumentan como que éramos o somos animales racionales. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dijeron el hombre es un animal racional? Pero ¿es realmente eso lo que enseña la Biblia? No, hermano, no somos animales. Porque entonces, el día de mañana, si somos animales racionales, entonces el día de mañana da lo mismo matar a un perro que matar a una persona. Ese es el tema. No somos animales, somos seres humanos hechos, somos seres creados a la imagen y a la semejanza de Dios, y ni siquiera es un privilegio que tienen los ángeles del cielo. Entonces, hay cosas así, si bien la teología no está en contra de la ciencia, pero hay puntos muy encontrados también, hay muy encontrados, y tenemos que, lo que es el eslabón perdido, como mencionó hermano Cacho, el eslabón perdido, y son, hasta el día de hoy siguen siendo solamente teorías. A ver, ¿quién más? Hermana Laura, sí. Con respecto a ese tema, si el hombre hubiese sido como nos pinta la historia, ni siquiera hubiese subsistido, me parece, porque hasta los animales tienen una forma de defenderse de otros animales, de la naturaleza, tienen piel, tienen garras, dientes. El hombre no tiene nada de eso, ni tuvo. ¿Cómo se iba a defender y se iba a preservar, digamos, la naturaleza humana si no tenía intelecto? ¿Cómo iba a hacer un arco, cazar un animal si era un idiota? No sé si era un idiota. Capaz, cuando no cazaba nada y le agarraba a Eva. Bien, no, así, o sea, hermana Laura se está refiriendo a la facultad racional, la facultad racional. Justamente el ser humano siempre consigue la imagen de Dios. Cuando pecan en el huerto del Edén, lo que se deteriora es justamente la imagen de Dios. ¿A qué punto? Fuimos creados a imagen conforme a su semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Pero a raíz del pecado original, la desobediencia del hombre, lo que se deteriora en el ser humano es la imagen.
Entonces, el ser humano perdió la imagen de Dios en su ser. ¿Y cómo se corrobora eso, pastor? Hoy día hay personas que no son ni chicos ni chicas, son chiques. No saben qué son. No binarios. No se identifican ni con hombre ni con mujer. No saben qué son. Porque han perdido la imagen de Dios. El pecado dañó para siempre la imagen de Dios en el ser humano. Por eso una persona, no es en el caso de todos, ¿verdad? No es el caso, pero una persona, hasta que se encuentra con Cristo y recibe el Espíritu Santo, en ese momento recién la imagen de Dios es restaurada en la vida. Usted ya como cristiano sí lleva la imagen y la semejanza de Dios. No así las personas que no son cristianas, por eso ellos no tienen identidad, y no solamente en cuanto a su sexualidad, no tienen identidad, no saben su lugar en el mundo, no saben por qué existen las cosas, no saben acerca de Dios, están perdidos. Todo eso tiene que ver con la imagen de Dios en la vida de una persona. Amén. Amén. ¿Algo más, hermano, que le haya llamado la atención, que quieren comentar? Hermano Héctor, por favor. Cuando usted estaba hablando del crecimiento, me llamó mucho la atención que dice que nosotros tenemos que prepararnos cuando uno, por ejemplo, entra ya a una congregación, quiere ser líder, quiere pastorear, quiere llevar a parar. Y me parece que está buena la aclaración, porque yo vengo de otra congregación, y en esa época a nosotros, cuando yo al principio, cuando entré en el camino del Señor, me dieron 2 o 3 clases y ya tenía que salir y yo en esa oportunidad estaba en conflicto en mi matrimonio, y así tuve 2 o 3 clases que me dieron el trabajo de ir a aconsejar a otro matrimonio. Y yo todavía no podía ni solucionar lo mío, y tenía que ir a dar pases. Y a mí no me pareció muy bien. Entonces yo le dije al líder que estaba en ese, yo no estoy capacitado. Y me dice, lo que no me sirve a mí, yo lo desecho. Y eso a mí me marcó mucho. Porque no se puede dejar de lado a una persona porque no le sirve a otra persona. Eso le dejo por usted, lo que usted lo dice. Por mí. O sea, que usted no le servía, entonces me tenía que hacer de lado. Y eso me llama mucha atención, me gustó, porque realmente yo creo que uno tiene que estar preparado para afrontar algunas cosas que tenemos que hacer. En cualquier ámbito de la vida, ¿no es cierto? No solamente... Por supuesto, no somos descartables para Dios. Pero bueno, hermanos, yo sinceramente, yo les digo una cosa, yo no sé cómo se verán ustedes a sí mismos, porque esto no hace, la palabra de Dios tiene que ser como un espejo para nosotros. Nosotros nos veamos allí, qué cosa nos falta, que realmente seamos siempre capaces de vernos a nosotros mismos en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo usted se verá, pero yo, sin lugar a dudas, yo sé que de acá, hermano, el Señor a usted le ve como líderes de matrimonio, líderes de jóvenes, líderes de célula, pastores, ministros. El Señor los ve así, hermanos. Y yo no tengo ninguna duda que el Señor puede levantar de ustedes a grandes predicadores, hermanos. Solamente ustedes que están exponiendo al Señor, diciéndole, Señor, heme aquí, te quiero servir. El Señor lo va a hacer. Si ustedes dan fruto, ese fruto que hablábamos hoy a través del ejemplo acá, el Señor lo va a levantar. Así que muchas gracias, hermano Héctor, por su experiencia. La verdad que, y si alguna vez algún líder o en alguna congregación nos lastimaron, no echemos la culpa a Dios de lo que hacen los hombres muchas veces en nombre de Dios. ¿Está? ¿Ven? No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, tomamos la asistencia. Claudio Cabrera, virtual. Hermelinda Eusebia Gómez, Ariel García, Laura Martínez, Lidia Cabrera, no viene más Lidia, Melanie Peloso, María Aquino, Héctor Cuevas, Ricardo Vicedo, Oscar Teófilo Iker,
María Flores, Miguel Barbona, Hortensia Almirón, estaba presente virtual. Ahí saludamos a hermana Hortensia. Justo le trajimos el material, hermana Hortensia, usted no vino hoy. Mañana le vamos a traer el material al culto, ¿eh? Amén. Está jugando por él, hermano. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias. Hortensia Almirón, Acacio Aguirre, Patricia Jauf. Bien. Víctor Omar Rubín, vino Víctor, no vino. Magalí Monzón, ¿está Magalí? No, virtual tampoco. Jonathan Hermelinda González, Antonio López, Teresa Maizares, ¿está? Ernesto Yegros, ¿está? Lidia Gómez, Patricia Aquino, Rosa del Carmen Hernández, hoy me avisó que no podía venir. Delfina Peloso, no. Nadia Abigail Alegre, está presente. Claudia González, Mariana Guzmán, Pedro González, Pablo Ramos, está. Etelvina Fernández, ¿está Etelvina? Sí, presente. Israel Toledo, ¿está presente? ¿Sí? Elizabeth Acosta, ¿está presente? Si puede, si está presente, por favor, activa su micrófono y habla. Hipólita Navarrete. Presente. Bueno. Laura Sánchez, presente. Bien. Hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Les invito a orar allí, a los que están también desde sus casas. Yo le invito a que, si usted en esta tarde tiene una petición, vamos a exponerla a nuestro Señor. Vamos a decirle: Señor, te entrego esta carga, te entrego esta aflicción. Yo no sé cómo usted ha venido a este discipulado, pero usted ha venido a la casa del Señor. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús. Entonces vamos a presentar en este momento, si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad, usted a lo mejor quiere pedir por su hijo, por su familiar, yo le invito a que usted levante su mano y le diga: Señor, yo te presento mi necesidad. Señor, guíame, dame dirección, dame sabiduría para poder actuar conforme a tu voluntad. Así también los hermanos que nos miran allí a través de Google Meet, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria, el honor, la alabanza y la oración. Señor, gracias por tanto amor. Gracias por este discipulado. Gracias porque hemos aprendido tu palabra, Señor. Padre, queremos que esto traiga frutos a que sobreabunde. Señor, ahora siento en mi corazón poder pedir por las necesidades, Señor. Padre, hay hermanos que están con problemas de salud. Hay hermanos que tienen necesidad, Señor, financiera. Necesitan trabajo, necesitan, Padre Santo, una respuesta de parte tuya, Señor. Hay personas que tienen hijos enfermos, Señor. Padre, hay personas que están, Señor Jesús, a la distancia conectados. Yo te pido, Señor, que tú puedas responder. Señor, creemos en el poder, Señor, de tu palabra, Señor, que es activado, Señor, por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso, Padre, mira las manos levantadas, Señor, en esta tarde. Señor, dejamos, Señor, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, dejamos, Señor, nuestras dolencias, nuestras angustias, Señor, los ponemos delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que mire las manos levantadas, Señor, que tú visites, Señor, a cada hermano, a cada hermana presente. Ahora sí, Señor, aquellos que están a través del Google Meet, Señor, mirando, mira sus corazones, sus necesidades. Señor, visítalos, Señor. Muéstrate, Señor, revélate con poder, Señor Jesús, a cada vida, Señor, y que estas manos levantadas, Señor, se transformen, Señor, en testimonio el día de mañana, donde vengan a contar aquí a tu altar diciendo: Señor,
Yo te necesité, yo levanté mi mano y tú me escuchaste, Señor. Padre, tú al que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido, mira las manos levantadas, Señor, y concédele, Señor, el deseo de su corazón, Señor. Bendigo, Señor, a cada padre de familia, a cada mujer, Señor, que deja sus ocupaciones para venir al discipulado en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por este momento. Entregamos nuestras cargas, nuestras aflicciones, Señor, y vamos a disfrutar el fin de semana, Señor, abrazado a ti, Señor, de tu mano. Padre, asimismo abrimos el altar, Señor, aquí, Padre, para poder ofrendar a aquel que quiere hacerlo, Señor. Ofrendamos a ti, Señor, Padre, y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote en la economía, en la finanza, que seas tú, Señor, dejando, Padre Santo, tu huella, Señor Jesús, de tu visita, Padre Santo, en cada economía, en cada hogar, Señor. Padre, esto no es una obligación, Señor. Nosotros mismos damos de corazón y de buena voluntad, Señor Jesús. Damos a ti, Señor, apoyando tu causa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Queridos hermanos, nos saludamos con la paz de Jesús. Les esperamos mañana 9:15, culto de Santa Cena acá en Iglesia Dios Milagro, Avenida 9 de Julio, 1814. Que el Señor les bendiga.